¿Cómo podemos cuidar nuestro sistema inmunológico? Me acompaña África González Fernández, una destacada doctora especialista en el sistema inmunológico, para contarnos más sobre este tema. Si no habéis visto la anterior entrevista con la doctora, no os la perdáis, tenéis el link en la descripción. En ella hablamos sobre qué es el sistema inmunológico y entendemos cómo funciona. La doctora González es autora del libro Immunopower, en el que nos da claves para conocer y fortalecer nuestro sistema inmunológico. En esta entrevista, esta segunda entrevista, vamos a aprender mucho más sobre cómo cuidar nuestro sistema inmunológico. África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Ante todo, y la primera pregunta es, ¿cuál es el cuidado fundamental que requiere nuestro sistema inmunológico? Bueno, pues requiere cuerpo sano, sistema inmunitario sano. Necesita muchos elementos de nuestro organismo porque fundamentalmente es como si fuera un ejército, y ese ejército pues hay que darle de comer, tiene que dormir adecuadamente, no tiene que tomar ni alcohol ni tabaco, tiene que evitar el estrés para estar preparado. Tenemos que verlo pues como si fuera un ejército con toda una serie de vigilantes y de soldados que van a poder actuar de forma muy rápida y tienen que estar muy bien preparados. Lo que se ha visto es que para el sistema inmunitario hay dos componentes fundamentales que actúan. Por una parte es la edad. Tanto los niños muy pequeños como las personas mayores tienen un sistema inmunitario que todavía, en el caso de los niños, no está desarrollado, y en el caso de las personas mayores lo tienen alterado. Y luego el otro factor es la nutrición. La nutrición es muy importante porque, pensemos esto, en este ejército, bueno, pues tiene que comer adecuadamente con todos los elementos necesarios para poder actuar de forma eficaz. El sueño es algo que a veces no nos damos cuenta, pero es muy importante. El sueño es reparador. Por la noche se produce una limpieza de distintas partes del organismo, y el sistema inmunitario también hace vigilancia nocturna. Necesitamos hacer ejercicio, el ejercicio, pero de forma moderada. Lo que se ha visto es que el sedentarismo es malo, tenemos más infecciones, pero si tenemos un ejercicio muy intenso, también tenemos más infecciones. Entonces, un ejercicio moderado de andar o de ir en bicicleta. Cuando me refiero a ejercicio intenso, pues es que de repente hacer un maratón, personas que no están acostumbradas a hacerlo. También evitar los excesos, evitar el estrés. El tabaco produce muchísimas alteraciones, no solo ya en el propio tracto respiratorio, y que está en la base de muchísimos tipos de cánceres, no solo el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, el cáncer de hígado, sino que también altera, al ser un tóxico, nos va a alterar las células inmunitarias. Las drogas y el alcohol hay que evitarlo a toda costa si queremos tener un sistema inmunitario bueno. Y no hay que olvidar las vacunas. Si tenemos todas las vacunas a lo largo del calendario vacunal, estamos mejor preparados, hemos desarrollado memoria inmunitaria para que cuando llegue esa bacteria o ese virus poder atacarlo de forma muy rápida. A lo mejor tenemos una pequeña infección unos días, pero rápidamente lo vamos a poder atacar. Doctora, vamos a hablar de las vacunas en un momentito de una forma más profunda. Pero comentabas que una clave también del sistema inmunológico es la edad. ¿Qué piensas de esta creencia que se tiene que los niños, cuantas más enfermedades pasen de pequeños, los llevas a la guardería, se ponen malos todo el tiempo, mejor porque se hace más fuerte el sistema inmunológico? ¿Eso es así o es una creencia? Bueno, es muy importante la edad del niño. Normalmente hasta la edad de los 2 años y medio, así, el sistema inmunitario todavía es inmaduro. Cuando nacen, lo que reciben de la madre a través de la placenta, reciben una cosa que se llaman anticuerpos, que les va a proteger durante aproximadamente 5 o 6 meses. Luego también pueden recibir a través de la leche materna también anticuerpos que les va a proteger sobre todo tanto el tracto respiratorio como el tracto digestivo frente a infecciones que penetran por esas zonas. Pero luego el sistema inmunitario del niño
está virgen y se va a ir activando conforme va exponiéndose a los patógenos pues, que van teniendo sus padres, sus abuelos, amiguitos, los niños, etc. Entonces, cuando los niños van a la guardería, si los niños van muy pequeños, van a exponerse a muchos virus y muchas bacterias de golpe muy pronto. Y eso puede ocasionar que los niños tengan infecciones muy repetidas. En ocasiones esas infecciones son leves y no hay ningún problema, pero si fueran más complicadas, que tengan una especial atención, pues que haya bronquiolitis o crisis asmáticas o bastante patología respiratoria, pues a lo mejor el pediatra puede recomendar que ese niño pues que no vaya a la guardería y que se quede en casa. Hay algunos estudios que indican que esa activación del sistema inmunitario pronto, bueno, pues podría estar bien, pero en otras ocasiones, como digo, si hay lesión y puede haber afectación pulmonar o infecciones de repetición, que el niño prácticamente no puede ir a la guardería porque está todo el día en casa, pues a lo mejor es preferible que se quede en casa hasta que ya empiece la escolarización, que ya tendrá un sistema inmunitario un poco más maduro y con más capacidad de respuesta. Y en esas épocas es donde a los niños se les ponen la mayoría de las vacunas de enfermedades graves que les pueden producir meningitis o, por ejemplo, la polio o el tétano, la tosferina. Prácticamente la mayor parte de las vacunas de enfermedades graves se ponen durante esa época. Doctora, ¿qué es la inmunoterapia? Que se escucha mucho hablar de ella, pero muchas veces no sabemos bien a qué se está refiriendo. Bueno, el concepto de inmunoterapia es un concepto muy amplio que sería utilizar componentes del sistema inmunitario para tratar algo. Puede ser un tratamiento, puede ser preventivo, como pueden ser las vacunas, pero puede ser también tratar, por ejemplo, con bacterias para intentar matar un cáncer, o el uso de anticuerpos desarrollados en el laboratorio, muy parecidos a los que nosotros producimos, pero producidos en el laboratorio, como la técnica que desarrolló mi supervisor, el doctor César Milstein, que inventó una técnica para poder tener en grandes cantidades y poder utilizarlo en muchas personas tratamientos, por ejemplo, frente al cáncer o para activar el sistema inmunitario. Entonces, inmunoterapia es un concepto, como digo, muy amplio que abarca desde el uso de las vacunas, el uso de por ejemplo, patógenos instilados para el cáncer de vejiga, es un tratamiento que se sigue empleando desde hace muchos años, el empleo de anticuerpos que maten, por ejemplo, una leucemia, y podemos tratar y eliminar leucemias de niños con anticuerpos monoclonales, o también utilizar células, manipularlas y utilizarlas en nuestro propio beneficio. Y sobre todo el campo de los tumores es el campo más amplio. Pero tenemos también vacunas para la alergia. Se están intentando desarrollar también vacunas para las enfermedades autoinmunitarias. Se ha abierto ahora un campo prácticamente infinito de posibilidades gracias a un mejor conocimiento de ese sistema inmunitario y de cómo manipularlo. Y yo creo que ahora se abren unas expectativas impresionantes. Doctora, ha salido por primera vez la palabra alergia. ¿Es la alergia un fallo del sistema inmunológico? ¿Qué ha pasado cuando alguien tiene alergia? ¿Es que el sistema inmunológico no lo ha podido defender de algo o que al revés, que ha atacado a esa persona, por ejemplo? La alergia es una reacción exagerada a algo que no nos debería de hacer daño, porque no es una bacteria, no es un virus, es a lo mejor pues, el polen de una flor, o puede ser una planta, o puede ser un alimento. Ahí hay una base genética, tenemos que tener unos genes de base para poder desarrollar una alergia. También se ha hablado de distintas teorías de que seguramente que todos podríamos ser alérgicos al polen si el nivel del polen fuera muy, muy alto, es decir, que habría como umbrales alérgicos.
Se ha hablado también de teoría de la higiene, en el que si los niños pues estuviéramos desde pequeños, ¿no?, en el campo y sometidos ya a distintos estímulos desde muy pequeños, pues que seguramente hubiéramos entrenado nuestro sistema inmunitario y que habría menos alergias. Hay muchas teorías, realmente lo que está claro es que hay por una parte una base genética y por otro una base ambiental, ¿no? En ese tipo de patología, el problema es que la respuesta a veces es muy rápida. Si es una alergia que se llama tipo 1, es una respuesta muy rápida que aparece en minutos y a veces puede ser muy grave. A veces se cronifica y podemos tener personas con asma crónico, pero otras veces esa respuesta tan elevada y tan rápida se llama anafilaxia y esa anafilaxia nos puede matar porque se produce una liberación de sustancias, sobre todo la histamina, se puede producir broncoconstricción, puede haber edema de glotis, la persona no puede respirar y eso es un cuadro agudo, muy grave que hay que tratar inmediatamente. Doctora, una palabra de moda también es ahora la microbiota. ¿Y cómo está relacionada con el sistema inmunológico? Pues estamos empezando a conocer la microbiota. Tengo que decir que todavía estamos muy lejos de conocer todo y qué es lo que puede aportar en esa interacción entre el sistema inmunitario y la microbiota. Está claro que tenemos una serie, sobre todo, de bacterias en nuestro intestino, pero ojo, tenemos también en nuestro tracto respiratorio, tenemos también en la piel, tenemos en todos nuestros orificios, tenemos ahí toda una serie de bacterias o virus, pero que no son patógenos, no nos van a producir enfermedad. Pero sí que nos ayudan, por ejemplo, en el caso del tracto digestivo, nos ayudan a digerir cosas que nosotros no podemos. Y ahí están y van a estar y gracias a esto pues podemos sobrevivir. Hemos llegado, digamos, a un acuerdo a lo largo evolutivo de tener esas bacterias y esos virus en esas localizaciones. No está muy claro todavía cuál es ese diálogo entre esa microbiota y ese sistema inmunitario. Lo que sí que se ha visto es que si se altera esa microbiota puede tener consecuencias. Y esas consecuencias pues, pueden afectar no solo al sistema inmunitario, sino que pueden afectar al cáncer, puede afectar a enfermedades mentales, puede afectar a la inflamación de nuestro organismo, pero todavía tengo que decir que faltan muchos estudios. Sí que se ha visto que una infección por el Clostridium difficile podemos curarlo con trasplante de bacterias de una persona sana a otra persona que está teniendo esa infección. Pero no está muy claro que determinados probióticos o determinados yogures o determinadas cosas realmente nos curen. Está bien, porque es bueno tener esa flora microbiana adecuada, pero faltan todavía muchos estudios para que nos discriminen verdaderamente cómo, por ejemplo, modificar esa microbiota para determinada enfermedad. Eso yo creo que estamos todavía lejos. Doctora, ¿cómo se llega a diagnosticar una inmunodeficiencia? ¿Una persona muy enfermiza puede pensar que puede tener problemas del sistema inmunológico o no es tan sencillo determinarlo? Hay inmunodeficiencias que son muy graves y que ya aparecen en la infancia. Esas son inmunodeficiencias primarias que son muy raras. Son enfermedades raras, pero son muy graves. Imaginemos un niño burbuja, ¿no?, que solamente pudiera vivir dentro de esa burbuja porque cualquier patógeno le afectaría y le llevaría a la muerte. Ese tipo de inmunodeficiencias se detectan en la infancia. Hay otras que aparecen cuando pues, el niño ya tiene a partir de 6 meses que empieza a tener muchas infecciones porque han desaparecido esos anticuerpos maternos, empiezan a tener infecciones y ahí es un motivo de alerta de que pudiera a lo mejor tener una inmunodeficiencia.
¿Cómo se hacen? La mayoría de las inmunodeficiencias, las más frecuentes, es que fallen los anticuerpos. Fallan las células que producen esos anticuerpos, se llaman linfocitos B, y si no tenemos linfocitos B o los tenemos alterados porque en el desarrollo, en algún momento se ha parado ese desarrollo, al final no vamos a tener anticuerpos. Y eso lo que va a originar es que pues se puedan tener más infecciones, por ejemplo, de bacterias. Es bastante frecuente las infecciones bacterianas. Pero hay una inmunodeficiencia que es muy frecuente y es del adulto. Aparece en el adulto y es déficit de un anticuerpo concreto, que es la inmunoglobulina A, que está sobre todo pues en estos líquidos, en el líquido respiratorio, en el líquido digestivo, y al no tener esas inmunoglobulinas pueden tener más infecciones. También hay otra inmunodeficiencia que se llama inmunodeficiencia común variable, que como dice su nombre, pues es muy variable. Entonces pueden tener anticuerpos de un tipo, anticuerpos de otro, pero todos ellos tienen déficit de algún tipo de anticuerpo. Y luego las inmunodeficiencias ya celulares o de otros componentes del sistema inmunitario son casos mucho más raros que se suelen diagnosticar en la etapa temprana. Hay técnicas, no hay en todos los hospitales, no está centralizado en todos los hospitales, pero sí que se remiten muestras e incluso los propios pacientes pueden ir a centros especializados para hacer el estudio de ver qué parte del sistema inmunitario no está funcionando bien. Doctora, brevemente, ¿cuándo se vuelven las defensas contra nosotros mismos? Es decir, ¿cuándo nos ataca nuestro sistema inmunológico? Esto se conoce como autoinmunidad. Es cuando nuestro sistema inmunitario se vuelve, como tú bien dices, contra nosotros y nos ataca. Por ejemplo, un ejemplo sería, siempre creemos que la enfermedad celíaca es que vemos el gluten, ¿no? Y tenemos como un rechazo frente a ese gluten. No, en realidad la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmunitaria. Lo desencadena el gluten, pero al final nuestro sistema inmunitario ataca a nuestro intestino, ataca a las vellosidades y al final se producen problemas de absorción y por eso lo que hay que hacer es parar el gluten porque sabemos que es lo que le pone en marcha, pero al final es una enfermedad autoinmunitaria. Otro ejemplo de enfermedad autoinmunitaria sería el hipotiroidismo. Cuando nuestro sistema inmunitario destruye a nuestro tiroides, hace que ese tiroides ya no pueda producir las hormonas tiroideas. En ese caso, lo que habrá es que suplir y estas personas van a tener que tomar tratamiento para suplir ese déficit de hormonas tiroideas. Las diabetes insulindependientes es también una enfermedad autoinmunitaria. ¿Cuál es la causa? Pues siempre hay la confluencia de una base genética con una base ambiental y suele haber siempre una infección de base. Esa infección puede a veces ser distinta, pueden ser unos virus u otros. En la esclerosis múltiple se ha hablado del virus de Epstein-Barr. En la diabetes pues se habló durante un tiempo del virus Coxsackie. Hay distintos, siempre tiene que haber esa confluencia de base genética con ambiente. Por ejemplo, el fumar se ha asociado también a la esclerosis múltiple, se ha asociado en la artritis reumatoide, es decir, que determinados tóxicos también influyen en esa enfermedad autoinmunitaria. Y lo que hace es que deteriora o altera los órganos frente a los cuales va dirigido. A veces pues, se lesionan las articulaciones, los vasos, determinados órganos, como puede ser el páncreas, como puede ser el tiroides, y bueno, es lo que se conoce eso como enfermedad autoinmune. Doctor, antes de despedirnos, qué cantidad de información valiosa y buenísima que nos estás compartiendo. Hablábamos durante esta entrevista de cómo cuidar el sistema inmunológico. Nos has dejado clarísimo que las vacunas son una parte muy importante de este cuidado. No me quería despedir sin antes preguntarte qué piensas de los movimientos antivacunas y qué pasa cuando decidimos no vacunarnos. ¿Qué hacemos al resto del grupo en ese caso? Las vacunas tienen un efecto individual, pero un efecto también de grupo. Yo quiero recordar que cuando
cuando había viruela, no se vacunó a todo el mundo porque hubo efecto de que la comunidad y determinados grupos que se fueron vacunando hizo que ya el virus no se extendiera de unas poblaciones a otras y se consiguió erradicar a nivel mundial la viruela. De forma que tenemos que entender la vacunación no como algo solo individual, sino como algo colectivo. Estamos ayudando a personas que no se pueden vacunar, por ejemplo, personas inmunodeficientes o personas muy mayores o niños muy pequeños, y esa vacunación colectiva les va a proteger. Entonces, por una parte, eso es lo que tenemos que ver. Con respecto al movimiento antivacunas, yo creo que estamos hablando de un colectivo que es mixto. Dentro hay personas de varios tipos. Puede haber gente antisistema que realmente va a estar en contra siempre de lo que los políticos puedan decir y si se sugiere algo siempre van a estar en contra. Hay otras personas que no es que sean antivacunas, porque a lo mejor sí que vacunaron a sus hijos, pero en momentos de la pandemia, como el caso del COVID, pues no lo tenían claro, era una vacuna nueva que se había hecho en poco tiempo y entonces tienen dudas y esas dudas hacen pues, que al final no se vacunen, ¿no? Y hay otras personas que buscan toda la información, pero que al final son muy dubitativas y finalmente pues deciden no vacunarse o no vacunar a sus hijos. ¿Qué tenemos que decirles? Que sí tienen que seguir teniendo miedo porque los patógenos siguen ahí. No se ha erradicado la polio, no se ha erradicado el tétanos, ni la tosferina, ni el hemófilus para la meningitis, ni el sarampión, y que el sarampión puede matar y producir retraso mental en niños, que la polio puede puede matar y también puede retraer y sobre las piernas y que estas personas tengan que ir luego en silla de ruedas o con vástagos y con bastones. Tenemos que decirles que sigue habiendo esto. Lo que pasa es que han perdido el miedo porque no lo han visto y creen que ya no hay este tipo de virus o de bacterias a nuestro alrededor. Entonces yo creo que con campañas de información, y esto se ha hecho ya en otros países, se han hecho campañas de información a aquellos padres que tienen dudas, pues sentarse con ellos, aclararles todas las dudas, mostrarles los datos científicos, no los bulos, y mostrándoles los resultados, pues al final muchas veces a esos padres se les convence. En España tenemos que decir que el movimiento antivacunas no es muy potente. De hecho, se ha visto en la pandemia que hemos sido de los países más disciplinados y que realmente más cumplidores en recibir las vacunas. Y en otros países, sin embargo, tienen las vacunas y deciden determinados movimientos no ponérselas. Ha vuelto otra vez el sarampión con mucha fuerza en determinados lugares, como ha podido ser Israel, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Francia, por culpa de estos movimientos antivacunas. Entonces, lo único que consiguen es que se puedan extender estos patógenos que antes estaban controlados y que se rompa ese cerco que las vacunas hacen y que se pueda extender y que pues personas que o no pueden vacunarse o que tienen su sistema inmunitario afectado, pues que se infecten incluso de forma muy grave. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información tan relevante, tan importante para nuestra sociedad. Ojalá cale este mensaje y llegue a muchísima gente. En nuestra siguiente entrevista vamos a responder preguntas que todos nos hacemos acerca del sistema inmunológico y nos las va a responder una experta como es la doctora África González. África, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.